que el Señor creo que quiere hacer con nosotros, pero quisiera que usted estuviera pendiente. Solo voy a predicar media hora, luego ministro lo que es la cena del Señor, que está preparada para ahora, y luego todo aquel que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, vamos a ministrar bautismo con el Espíritu Santo. Da usted un gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. En época de pandemia, en el 2020, el Señor dio varios mensajes sobre la urgente necesidad de ser llenos del bautismo, llenos del Espíritu Santo o ser bautizados por medio del Espíritu Santo. Pero esos mensajes llegaron virtualmente. Yo no sabía si usted los estaba oyendo o no, o si estaba ocupado en otra cosa, o si realmente estaba escuchando la bendita palabra del Señor, y sabemos que lo virtual tiene sus limitantes. De tal manera que este miércoles recuerdo que un hermano con mucha libertad me compartió que tiene casi un año de estar acá, pero no había visto que se ministrara el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces creo que me hizo recordar lo importante que es no solamente enseñar la palabra, sino que ponerla por obra. Entonces yo creo que si nosotros nos disponemos, y una de las cosas que yo quiero decirle también a aquellos que no están hoy, sino que están conectados, que si usted no es bautizado con el Espíritu Santo, venga el próximo sábado a las 9 de la mañana al ayuno. El ayuno va a ser presencial, aunque siempre se saque para algunos que quieran entrar al ayuno en forma virtual. La invitación es que vengan al ayuno presencial, y especialmente invitamos a todo aquel que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, pero también queremos invitar a aquellas personas que siendo bautizadas con el Espíritu Santo saben que ya no fluyen. Si usted por alguna razón no está fluyendo en el hablar en otras lenguas, venga el sábado al ayuno. Yo creo que ahí hay 3 horas para poder ministrar el bautismo con el Espíritu Santo. Se estará enseñando la palabra, porque aunque nosotros lo clasificamos como una doctrina básica, y así lo clasifica el autor a los Hebreos en el capítulo 6 como rudimentos, el gran problema es que la iglesia en general, incluyendo nosotros, me parece que hay enfriamiento. No solamente por el ambiente del frío, del clima, sino que nuestras propias almas pudieran estar enfriándose y bajando el nivel de nuestra llenura espiritual. Y hoy más que nunca necesitamos que esa llenura suba, y yo creo que por esa razón estaremos compartiendo algunos aspectos. En Isaías 28:11, porque el tiempo hoy es corto, vamos a correr. Es interesante, hermano, cómo el Señor, capítulo 28 de Isaías, en el verso número 11, este profeta del Hijo, es llamativo que profetiza lo que iba a suceder a Israel por lo menos 800 años después. Y eso tiene que ver con lo que el Señor tenía preparado para sus hijos. Dice en la versión del oso, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. Lo repito, es un verso corto, solo que es la versión del oso. Quizá la Reina Valera, bueno, no está colocado acá, pero dice, porque en lengua, oiga bien, en lengua de tartamudos. ¿Cómo habla un tartamudo? No puede hablar muy bien, ¿verdad? Un tartamudo tiene problemas en su habla. Y el profeta recibió de parte de Dios una señal para el pueblo de Israel que dice, en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. Y eso, hermanos amados, se cumple precisamente en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde aunque habían solo judíos, 120 judíos,
dentro del aposento alto, sucedió algo que vamos a tratar de repasar rápidamente, pero ahí se cumple la profecía porque está agolpado alrededor de lo que está sucediendo en el aposento alto el pueblo de Israel. Pero ellos oyen una lengua extraña, pero que es traducida a sus propios idiomas, porque esos 120 magnificaban el nombre del Señor. Entonces hay mucha polémica teológica, pero a mí no me interesa entrar en eso, en alguna ocasión lo haré. Pero sé que cada uno de ustedes, con el trasfondo pentecostal que tienen, porque definitivamente Iglesia de Cristo Betel, ministerio en casas, que viene de Ministerio Selim, es nuestra raíz y es nuestra identidad doctrinal, hemos sido pentecostales. Dice amén. Sí, se siente usted gozoso. Es en 1906 cuando el Señor vuelve a sacar verdades escriturales que los teólogos a través de más de 19 siglos habían completamente olvidado bajo un interés teológico y denominacional. El Señor, en un pequeño lugar de Azusa, en California, empieza a despertar un tremendo avivamiento por medio de un pastor de color de apellido Seymour, que el Señor usa para volver a traer verdades antiguas que la iglesia había olvidado. Hoy, 100 años después, 115 años después, vemos que la iglesia de la pandemia está olvidando hablar sus lenguas. La iglesia pentecostal de la pandemia se ha enfriado y es necesario que nosotros volvamos a entender no solo lo que es el bautismo con Espíritu Santo, que no debería de haber sido una experiencia única, sino que las continuas llenuras del Espíritu Santo deberían de darse dentro de los cultos. Por eso nosotros necesitamos, hermano, entender que desde el momento en el que el culto inicia, nosotros tenemos que estar en reverencia. El director de alabanza, los músicos, los cantores, todos tenemos que estar imbuidos y estar llenos del Espíritu Santo para que lo que hagamos sea bajo la guianza y llenura del Espíritu Santo, para que en la misma alabanza el Señor empiece a llenar con su Espíritu Santo a su pueblo. Por eso, hermano amado, el 13 de mayo del 2020, unos mes y medio cuando había empezado la pandemia, el Señor me hizo hablar me recordó la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. Hablé varios mensajes, pero yo estoy seguro que ya no se acuerdan de eso. Y como insisto, no se podía practicar. Aunque en algún momento se podría ministrar delante de un pequeño teléfono, ¿cómo podía yo saber realmente si podía llegar a sus corazones de parte del Señor? Por eso tengo que correr, y tal vez la pregunta importante que se pueden hacer los niños que están aquí, que se pueden hacer los jóvenes que están aquí, que no han sido todavía bautizados con el Espíritu Santo, es: ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Así que acompáñeme por favor a Hechos capítulo número 1 y vamos a ver en esos primeros versos de Hechos capítulo 1 que el contexto en realidad tiene que ver con el Cristo que murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día como estaba anunciado y luego se presentó vivo. Lo leo. Hechos 1:1 dice: en el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, es decir, su ascensión, después de que por el Espíritu Santo. Uno de los detalles importantes que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender es que lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús le va a acontecer al cuerpo místico que somos nosotros.
La vida de Jesús quedó registrada en los 4 evangelios no solamente para que nosotros tuviéramos conocimiento, sino quedó registrada para que nosotros meticulosamente viéramos todo lo que aconteció a él en su cuerpo físico, porque iba a ser el modelo para todo cristiano, para todo discípulo de Cristo a través del tiempo. El modelo no es la doctrina denominacional, la interpretación denominacional. No es como los hombres han tratado de interpretar la Biblia, sino que el modelo a seguir es la vida de Cristo, la vida de Jesús en la tierra. Por eso nosotros hablamos el domingo pasado que Jesús habla de Jesúses. Ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Entonces notamos que Él todo lo hizo por el Espíritu Santo. Aquí Él ya se presenta resucitado, vivo. Una experiencia sobrenatural tan tremenda para esos hombres que estaban huyendo, pero que el Señor se les presentó, dice, vivo, después de que por el Espíritu, verso 2, había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Yo quiero que usted entienda muy bien cómo el Señor, en esas reuniones de esos 12 hombres, ya no estaba Judas, pero inmediatamente en todo ese capítulo 1 se nos explica cómo fue escogido Matías para completar esas 12 áreas de cobertura para Israel. Es interesante que dice que les dio instrucciones. Ellos estaban reunidos y muchas veces él traspasaba los sólidos. Él había resucitado con un cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15, el apóstol Pablo dice que hay cuerpos naturales, pero que hay cuerpos espirituales. Y él atravesaba los sólidos, se aparecía y luego de que él hablaba con ellos se desaparecía. La vida sobrenatural que en ese tiempo los discípulos vivieron por 40 días es un periodo que se va a volver a repetir. Pero la iglesia necesita despertar. La iglesia necesita volver a ser llena del Espíritu Santo. La iglesia necesita saber que lo que aparece en la Biblia es verdad. No es el cuento de la abuelita, es verdad. No es lo que los teólogos quieren decir, es la palabra del Señor que tomó vida en la persona de Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Dice el verso 3, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo. Qué triste es que la mayoría de la cristiandad en el mundo entero dentro de unos meses va a celebrar a un Cristo muerto, a una imagen que llevan sobre un anda y enfatizan a un Cristo muerto. Pero nosotros enfatizamos, aleluya, a un Cristo vivo, a un Cristo que vive y permanece para siempre. Se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Pero me interesan los últimos 2 versos para el tema de hoy. Y reuniéndolos, el Señor los reúne y dice, les mandó. Uno de los detalles importantes de todo discípulo de Cristo es que tiene que entender que cuando usted es discípulo del Señor, no le va a dar opiniones. El Señor no le va a dar solo consejos, el Señor le va a dar mandamientos, y los mandamientos del Señor deben de ser obedecidos. Ese es el término, ese es el lenguaje del discipulado. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén. Una instrucción directa. Acuérdense que algunos eran galileos y les dijo, no salgan de Jerusalén, sino que esperaran. Muchos de ustedes que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, o que se enfriaron y ya no hablan sus lenguas, ni siquiera cuando se les motiva a hablar sus lenguas en el templo ya no las hablan. Quizá deban de esperar para que el Señor opere en sus vidas. Ojalá que sea hoy. Sino que esperaran la promesa del Padre. Note, esto es promesa del Padre. Y Dios no miente.
no es hijo de hombre para mentir. Los mentirosos somos nosotros, pero Dios no miente. Y la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesús antes de la cruz les habló de esa promesa. Y entonces amplía el verso 5, dice: pues Juan, se refiere a Juan el Bautista, bautizó con agua, pero vosotros, ojo, y ese vosotros tiene una repercusión de 20 siglos a todos los que hemos nacido de nuevo. Realmente es alarmante darse cuenta cómo la cristiandad quiso borrar esto. Obviamente esos 1000 años de oscurantismo de la iglesia grandota no hablaron de esto. Los mismos reformadores fueron tímidos en cuanto a hablar y reformar todo lo que había que reformar en aquel tiempo en la iglesia. Pero insisto, Dios tenía un plan. Y ese plan era volver a sacar esa verdad maravillosa que vemos aquí, porque dice: pero vosotros seréis. Eso es futuro, pero era un futuro cercano para ellos. Bautizados, ¿cómo dice su versión? Con el Espíritu Santo. Dios me ha permitido en su misericordia, porque era un anhelo de juventud, de aprender un poco del griego koiné, el texto griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento. A través de eso he podido entender algunas cosas y hacerme algunas preguntas, porque en algunas ocasiones, pues con mucho cuidado trato de traducir del griego koiné al español. Y normalmente este pasaje, cuando uno lo ve en el texto griego, llama la atención que la palabra que se traduce con, en realidad la correcta debería de ser en. Porque dice: batisteseste en neumatí. Está diciendo bautizados en Espíritu Santo. Obviamente no soy un especialista en el idioma español, pero usted sabe que decir bautizados con, que nos hemos acostumbrado a bautizados con, no necesariamente es lo mismo decir en nuestro idioma español bautizados en Espíritu Santo. Y es que baptisei o baptismo quiere decir sumergido completamente. Viene de la palabra bapto, que es sumergir. Bapto se usaba para meter una tela que se quería cambiar de color, pero se mojaba completamente. Por eso es que no creemos en un bautismo de aspersión. Aquellos que lo quieran hacer así, pues es su decisión, pero nosotros creemos bíblicamente en un bautismo por inmersión, porque es completamente mojado. No estamos hablando del bautismo en agua, pero Romanos 6 habla de que realmente nosotros, cuando somos bautizados, al ser sumergidos, es una tumba donde a la manera del Señor vamos a salir después. Morimos a una vieja vida y salimos a una nueva vida. Eso no se puede hacer tirando un poquito de agüita. Entonces es necesario que nosotros nos demos cuenta que cuando dice seréis bautizados en Espíritu Santo, da la impresión, hermanos amados, y es algo que me cuesta a mí tratar de trasladar, pero cuando nosotros somos bautizados en Espíritu Santo es como que nos metemos en Él, pero a la vez Él se mete en nosotros. Es un misterio que quizá no vamos a poder dilucidar fácilmente ahora, pero si bautismo es estar completamente inmersos, bautismo en Espíritu Santo es meternos completamente en el Espíritu. Pero a la vez sabemos nosotros que en el parto gemelar entró el Espíritu, pero que en el bautismo con Espíritu Santo solo hay algunas evidencias que dan la
seguridad que usted fue bautizado con el Espíritu Santo. Yo me sorprendo cómo hay cierta idea de tratar de minimizar el bautismo con Espíritu Santo, quitando la evidencia de hablar en otras lenguas. Yo quisiera tener unas 2 horas, como hacía el hermano Manuel Ávila, cuando ministraba bautismo con Espíritu Santo, pero estamos limitados. Por eso es que yo lo invito a que venga los sábados de ayuno para que se le expliquen estas cosas, porque muchos quizá lo olvidaron. Un silencio sepulcral. Bautizados en Espíritu Santo. Promesa del Padre. Fíjese que es interesante cómo en el capítulo 19 de los Hechos, verso 1, conforme la iglesia se fue desarrollando, yo quiero con todo mi corazón motivarlo a que usted lea dentro de su devocional, si es que lo tiene, y si no, lo invito a que lo haga. Haga espacio para leer la palabra, especialmente si usted es recién convertido, o si usted sabe que su relación con el Señor se volvió algo desértica, algo seca. Vuelva a leer otra vez el libro de los Hechos. Vuelva a enamorarse de las cosas que ahí se indican. Por eso el hermano Otto decía que no era el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino que debería haberse llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, a través de los apóstoles. Pero vemos aquí que el apóstol Pablo encuentra unos discípulos. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, yo tengo que correr un poquito, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Eso quiere decir que ya eran convertidos. Y les dijo, póngale atención a esa palabra, a esa pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Mire qué pregunta más aguda la que les hace. Pero la iglesia se estaba desarrollando y el apóstol Pablo, ya con la doctrina completa, necesitaba saber en qué situación estaban estos discípulos. Y ellos le respondieron, no. Que puede ser la respuesta suya esta mañana, o los que nos están viendo a través de esta camarita del Facebook. Ellos contestaron, en el bautismo, estoy en el 2. No, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Probablemente eran discípulos de Juan el Bautista. Es llamativo que el Señor no mandó a Juan a ser discípulos. Pero usted encuentra que aún dentro de los discípulos del Señor se le unieron 2 discípulos de Juan. A veces los hombres recibimos instrucciones claras y no obedecemos y hacemos otras cosas. Juan no fue enviado a ser discípulos, él solamente era la voz que por 6 veces tenía que anunciar al que venía detrás de él. Verso 3, entonces Pablo, él cuando dice, él dijo, se refiere a Pablo por contexto. ¿En qué bautismo fuisteis bautizados? ¿Nota usted que es importante que nosotros como pastores en la iglesia local, los encargados de área, en cada una de sus áreas, averigüen cómo está cada uno de los hermanos? Porque necesitamos que cada uno podamos estar en el nivel adecuado para poder estar preparados para lo que viene. Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Mire lo que le dice Pablo. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Dicho sea de paso, las hermanas que se bautizaron ayer no se bautizaron en el bautismo de arrepentimiento, aunque haya sido de agua. Ellas se bautizaron en el bautismo de Jesús. Nosotros no nos bautizamos en el bautismo de arrepentimiento de Juan. Eso fue para ellos. Nosotros nos bautizamos en el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, fíjese qué interesante esto. Diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, verso 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo nota? Ya se habían bautizado en Juan.
con el bautismo de arrepentimiento de Juan, pero era necesario que entraran ahora a la doctrina para la iglesia. Y cuando Pablo, mire lo que hace Pablo después de que ellos salen del bautismo, dice que Pablo vino y les impuso las manos. ¿Lo están leyendo? Verso 6. ¿Y qué sucedió? Vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y cómo supieron que vino el Espíritu Santo sobre ellos? Porque dice, y hablaban en lenguas. Hermano, si alguien le viene a decir a usted que el bautismo con Espíritu Santo se da sin hablar en lenguas, sáquele ese verso. Pero lo más importante no es que usted convenza a otro que no quiere entender, sino que usted lo medite y lo crea. Y hablaban en lenguas. Pero no solo eso, y profetizaban. ¿Sabe por qué aquí las mismas personas profetizan? Aquí todos deberíamos de profetizar. Todos deberíamos de hablar lenguas. Todos deberíamos de interpretar lenguas. Los dones del Espíritu se deberían de mover en profusión en cada uno de nosotros, según el Espíritu, de acuerdo a su propósito, quiera hacerlo, porque es la única manera que la iglesia va a madurar. Dice amén. Un amén muy raquítico, porque lo está pensando a ver si eso es cierto o no es cierto. Pero en realidad, hermanos amados, todos aquí deberíamos de profetizar. Si estamos llenos del Espíritu Santo, si ya tuvimos la experiencia del bautismo, en el bautismo con el Espíritu Santo se da la primera llenura del Espíritu Santo, pero esas llenuras van a ser continuas. Ese es el problema. Los 8 meses que dejamos de congregarnos en el 2020, quizá usted no habló lenguas, o quizá sí. Quizá en los tiempos de oración habló sus lenguas, quizá no. Pero en realidad nosotros, hermanos amados, necesitamos volver al nivel que estábamos y aún volver al nivel que el Señor, o mejor dicho, llegar al nivel que el Señor quiere, porque eso es lo único que puede dar una vida cristiana victoriosa. ¿Sabe usted que la llenura del Espíritu Santo nos va a quitar el temor? ¿Sabe que la llenura del Espíritu Santo el Señor nos va a hablar? Y nos va a decir cosas que necesitamos saber. El tiempo prácticamente se me fue, pero quiero, hermano amado, hablar algo importantísimo que por aquí anoté para que usted se dé cuenta. En Hechos 8, déjeme leer Hechos 8, capítulo 8, verso 15. ¿Sí? Había una enorme campaña en Samaria. Un diácono, no un apóstol, un diácono, Felipe, lleno del Espíritu Santo, porque esos diáconos eran llamados al inicio de la iglesia porque estaban llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Por eso es necesario que todo el que está sirviendo en Iglesia de Cristo Betel sea lleno del Espíritu Santo. Pero sabemos que hay servidores que todavía no han tenido la experiencia y por eso queremos estar ministrando. Entonces es necesario que entendamos y recordemos estos pasajes, porque la gente se convertía quizá por cientos o miles en Samaria. Y en el verso 15 dice, vamos a leer el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan, 2 apóstoles, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el bautismo, recibieran el Espíritu Santo. ¿Lo está leyendo? Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Ahora, el contexto de esto es 120 judíos en un aposento alto donde todos ellos experimentaron algo inusual. Todos ellos se habían acercado para una fiesta religiosa judía, milenaria, el Pentecostés. Pero en lugar de tener un Pentecostés religioso, ritual, aburrido, donde se hacía lo mismo,
Ahora el Señor había escogido esa fiesta judía para cambiar todas las cosas. Antes les había dicho a sus discípulos: el Espíritu Santo que ahora está con vosotros estará en vosotros. Nunca antes en los 4000 años de historia de Adán a Cristo se había experimentado que el Espíritu Santo, que es Dios, se metiera en un hombre. Lo que sucedió en Hechos, capítulo número 2, y note usted que cuando los apóstoles imponían las manos, recibían al Espíritu Santo. Por eso hoy vamos a proceder a tomar la cena del Señor y luego a ministrar. Yo sé que el tiempo es corto, yo necesito a los servidores aquí con los elementos, como le pedí a hermano Minor, para que por favor, mientras usted inclina su rostro, yo sé que tuve que cortar la enseñanza, pero necesito que usted en este momento empiece a examinarse, no a ver a los servidores, no a ver a nadie, sino que usted, como ya sabe, cuando uno va a tomar la cena del Señor, si no ha tenido oportunidad antes, debe aprovechar por unos minutos el ponerse a cuentas con Dios. Específicamente dice el apóstol Pablo que nosotros debemos examinarnos para no ser condenados con el mundo. El pecado, hermanos amados, nos ha alcanzado. Durante este último mes que pasó después de tomar la cena anterior, seguramente el pecado nos alcanzó. La palabra del Señor dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y no hay verdad en nosotros. Pero también el apóstol Juan nos indica en su epístola primera que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces también la palabra del Señor nos indica, hermanos, que si nosotros nos arrepentimos y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Entonces en este momento, mientras los hermanos se van ubicando y empiezan de una vez a repartir los elementos, usted solo levante su rostro cuando le indiquen que le van a dar los elementos y luego siga en oración. Aproveche este momentito para que el Espíritu Santo le redarguya, nos redarguya acerca de lo que hemos hecho que no ha agradado a Dios. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos redarguye acerca de esas palabras inadecuadas, acerca de esos enojos, acerca de esas actitudes, acerca de las cosas que has permitido en tu vida. Todo aquello que el Espíritu Santo te hable a tu corazón, donde necesitas, hermano amado, donde tú necesitas, cada uno de nosotros necesitamos pedirle perdón al Señor y arrepentirnos. Acuérdese, arrepentimiento es un cambio de mente. Si en tu manera de pensar has permitido cosas que el Espíritu Santo o por medio de la palabra el Señor te ha indicado que lo que has hecho es pecado, hoy tienes en este momento la oportunidad de arrepentirte, de cambiar esa manera de pensar y decirle al Señor: perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. El Señor nos dice en Isaías: venid y estemos a cuentas.
Este momento es para estar a cuentas con el Señor. Todo el que ha de participar en la cena del Señor debe examinarse. No dejar de participar porque el pecado le alcanzó, sino que arrepintiéndose en este momento, pidiéndole al Señor que te perdone, que su sangre sea nuevamente aplicada a la limpieza de los pecados. Sabemos que es solamente en base al sacrificio de Cristo que nosotros podemos venir delante de Él y encontrar el oportuno socorro. Padre, en esta hora oramos por los elementos, el pan y el vino, que cada uno de los hermanos tiene ya en sus manos. Te pedimos, Señor, que la oración personal de cada uno en este momento tú la escuches, que tú seas propicio a esa oración. Tu palabra dice que si nosotros no nos examinamos y comemos del pan y del vino, juicio comemos y bebemos para sí. Pero si por el contrario nos examinamos, nos arrepentimos, al tomar la cena, al tener esta comunión maravillosa contigo, tú vas a operar milagros de sanidad, vas a fortalecer el alma, vas a ministrar vida. Por eso aquellos que están en sus casas también con sus elementos preparados, les suplicamos que se examinen y que tú, Señor, por medio de la ministración de la cena, que es el tribunal del Espíritu Santo, es donde somos llamados a comparecer delante del Espíritu Santo, que tiene como propósito no trasladar culpa, sino redarguir para arrepentimiento. Es en este momento donde el Señor nos habla, nos invita a arreglarla todo con Él, y de esa manera estar listos y preparados para que esta cena del Señor sea de bendición para cada uno de nosotros. Dice la Escritura en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Antes de ministrar, ¿hay alguien que faltó de pan y vino? Que levante su mano en este momento. ¿Faltó alguien? Sí. ¿Sí tiene el elemento, mi hermano? Gloria a Dios. Ya lo tiene. Gloria a Dios. Bueno, en el nombre de Jesús, dice, tomó esa noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, está con cuidado para que no se caiga su pan, en el nombre de Jesús, y tome su pan. Después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. En memoria de Él, hermanos amados, comamos del pan. De la misma manera tomó también, dice la palabra, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo,
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Tomémosla en el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Dele gracias al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Los servidores van a pasar rápidamente para que usted coloque en sus bandejas mientras usted sigue en comunión. Cantamos un canto, por favor. Aleluya. Es tu sangre que me limpia. Cuando entregue los elementos o el plastiquito, Es tu sigue en comunión. sangre que me da vida. Gracias, Señor. Pues tu sangre Gracias, Cristo amado. tomó mi lugar. El sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, mi Cristo, precioso sacrificio de amor. Una vez más. Es tu sangre que me limpia. Es tu sangre que me da vida. Sí, Señor. Pues tu sangre, Gracias, Cristo amado. tomó mi lugar. El sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, mi Cristo, precioso sacrificio de amor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Así como está de pie, sin perder la comunión de este momento, yo suplico, voy a hacer dos invitaciones. Una, para que pase al frente con su debida distancia, incluyendo aquí los laterales, aquellos que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Voy a suplicar que los ancianos y cabezas de grupos que están aquí y los servidores me ayuden a ministrar. Hoy vamos a imponer manos. Nos vamos a acercar un poco a la persona que pase para poder imponer manos. Lo puede hacer en su hombro o en su cabeza. Pero todo aquel que no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, pase por favor con libertad. Con libertad, separándose por lo menos unos 50. Los servidores me ayudan. Y voy a pedir por favor a los servidores, ancianos, esposas de ancianos, encargados de área que están hoy aquí, que me ayuden a ministrar. Solamente los que vienen en familia pueden estar juntos, pero los demás, los servidores aún los pueden colocar de este lado. Aleluya. Tome libertad.
no tenemos mucho tiempo, pero queremos hacerlo en el nombre de Jesús. La palabra dice que es una promesa del Padre. Hemos visto que Él no miente. Una cosa muy importante a todos los que en este momento están pasando, hermanos amados, es que usted debe abrir su boca, ahí con su mascarilla. El Espíritu Santo no va a abrir su boca, sino que es usted el que en la llenura del Espíritu Santo, en el momento que el Espíritu Santo lo bautice, usted va a hablar en otras lenguas. Por eso en este momento, Padre, sabemos, Señor, lo que tu palabra dice. Y te pedimos, Señor, que conforme a esa promesa tuya, en el nombre de Jesús, tú, Señor, a través de la imposición de manos y aún donde se encuentre la persona, tú puedes soberanamente, Padre, ahí donde se encuentra, bautizarla con la evidencia de hablar en otras lenguas. Yo voy a suplicar al pueblo que está acá que extienda su mano pero hable sus lenguas, hermano. Usted que ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo y por eso no se encuentra aquí, empiece a hablar sus lenguas. Oh kirabashira barajaira marakendo. Ikanamashira kanda rabasore keira rarabasara kenda. Irastokanamashanda. Ikanemanamashiri kira barabasaya. Si usted hace tiempo, hermano, que ya ha sido bautizado, no hablaba sus lenguas, empiece con libertad a hablarlas. Padre, en el nombre de Jesús, mira este grupo de tus hijos que ya nacieron de nuevo, pero todavía, Señor, no han sido bautizados con el poder de tu Espíritu Santo. Hoy venimos en esta hora creyendo a tu palabra. Ikanamashiri kira barabashanda. Ikanamashanda rabasore kenda rabasire kira barabashara. Ikanamastora kaira rarabasanda. Oh Padre, quita todo temor. Quita, Señor, todo prejuicio. Trae la libertad ahora de tu Espíritu Santo. Ministra, Señor. Ministra. Ministra en el nombre poderoso de Cristo. Ministra. Hoy, Señor, bautiza. Bautiza. Tú eres el que va a bautizar. Tú eres el que va a bautizar. Oh, con Espíritu Santo. Y rasora kanda. Y kanamashira kanamashtora kanda rabasore kendo. Acuérdese, hermano. Abra su boca. Él ha prometido llenarla. Él ha prometido bautizarle. Es la promesa del Padre para nosotros y para nuestros hijos. O karabasore keirararabashanda. O kirabarabastokenda ramashtora kanda rabasura kairararabasaya. Irrakanda rabashtukirabarabajanda. Oh, tome libertad. Tome libertad. Tome libertad. Hable sus lenguas. Y rabashtokanda rabasora. No piense en su mente para hablar solo palabras en español, sino deje que el Espíritu, conforme Él opera en este momento, usted empieza a hablar en otras lenguas. O karamashtora kanda rabastore keira rabashirikira barabasona kanda. O ramashtokenda rabastirikira barabashtokena mashtara barabasaya. O kinamashtokanda rabasore keira rabastora kaira. Y rabastokanda rabasore keira rabasara barakendo. Y rabastokenda rabashiribira kaira rabashanda. Oh, dice el Señor,
de vuestro vientre, fluirán ríos de agua viva, fluirán ríos de agua viva. Oh, Rabashtore Kendo Robashturi Kira Barabashanda. Oh, Kira Barabashanda Rabasore Kenda Rabasturi Kira. Oh, Rabashara Barakaira Rabasore Kendo. Irrasora Haira Rabashanda. Irrasora Keira Rabashira. Ikaramashanda. Irrasoha Rabasore Keira Rabashanda. Oh, Rabashturi Kiri Virabashanda. Rababashanda, Rababashtore Kendo. Oh, Ramamasturi Kiribira Babashanda. Rababashanda. Aleluya, aleluya, aleluya. Si usted está ministrando a un varón, ponga su mano en el vientre. Si usted es varón y está ministrando a un varón, ponga su mano en el vientre. En el vientre fluirán ríos de agua viva. Y rasora harabashanda. Y carabarabashanda rabasore kenda. Tome libertad, tome libertad. Hable sus lenguas. Los que ya hablan lenguas reciban género de lenguas. Reciban dones del Espíritu. Y rabashara barakanda. Y rasoharabashira kanda. Y rakana mastororo kanda rabasura kaira. Oh, Rababashturi Kira Barababashanda. Oh, Rababashturi Kira Barababashtu Karabahanda Rabasore Kendo. Y Karabashtiri Kira Barababashturi Kira Manamamashanda. Y Rababashanda Rabasore Kenda. No razón, hermano. No razón este momento. Hable sus lenguas, tome libertad. Y Rasora Kanda Ramashturi Kiri Virabasara Kanda. Y Rababashanda Rabastore Kenda. Y Rasora Kaira Rababashira Barakaira. En el nombre poderoso de Cristo. En el nombre poderoso de Cristo. En el nombre poderoso del Señor. Él los bautizará, dice su palabra, con espíritu o en Espíritu Santo. Y Rababashira Kamarabashamara Kanda. Hable sus lenguas con libertad. Hable sus lenguas con libertad. Hable sus lenguas con libertad. Los que están atrás reciban llenura del Espíritu Santo. Reciban llenura del Espíritu Santo. Reciban llenura del Espíritu Santo. Los que ya fueron bautizados en el pasado pero no hablaban sus lenguas, hablen sus lenguas ahora. Tú que estás ahí viendo la transmisión, recibe llenura del Espíritu Santo. Si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, ahora en este momento donde te encuentres, sé bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y Rababashira Barakanda, y Rababashabarakaira Rababasaira. Ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, dice la palabra, que van a fluir de vuestro interior. Y Rabamamashtorekeira Rabasaira. Y Ramamamashtora Kanda Rabasturi Kiribirabashanda. Oh Rabababashira Barakaira. Oh Rabababashtiri Kiramanamashai. Y Rabababashanda. Y Rakanda Rabasiru Kirabarababashtore Kenda. Y Kanamashtara Barakairo Rorobabashanda. Y Ramamamashtora Kendo. Oh Ramamamasturi Kiribirabashanda. Oh Ramamamastore Keiro. Y Ramamamamashtara. Oh Señor, quita todo temor, quita toda doctrina, Señor, equivocada en la mente. Y Ramamamashanda, que tus hijos crean a tu palabra, que sean llenos del Espíritu Santo. Y Ramamamashanda, y Karababashore Keira, y Ramamamamastoro Keira, Rababasore Keiro, y Rababasanda, Rababashtukira, Barababashanda, y Rababasore Keira, Rababasanda, y Rababasanda, reciba, 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 hermano. Y Rababashtore Keiro, reciba en el nombre de Jesús. Abra su boca, hermano amado, abra su boca.
Abra su boca. Abra su boca y el Señor y Él la llenará. Y kanamastore kendo. Y rababashanda. Y kanemestore kenda rababashtiri kirababashanda. O ramamastero kero barabasore keira. Y rababashanda rabatire verabashanda. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo. En el nombre poderoso del Señor. Hermano Gilmer, ayúdanos a ministrar. Y rababashanda. Y rababashtore kenda. Y rababasara kaira. Y rasohara babashanda. Sea libre. Libre. En la unción del Espíritu, la palabra dice que la unción del Espíritu rompe yugos. Rompe yugos. En el nombre poderoso de Jesús, hermano Sergio Gutiérrez, ayúdame a ministrar acá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y rasoharabashanda. Esta es una mañana donde el Señor puede romper todo yugo. La palabra del Señor dice que la unción rompe, pudre yugos, rompe cadenas. Y rasoharabashanda. Y karabasorekenda. Sea libre esta mañana. Sea libre, libre. Rabasora kanda, rabashira barakanda. Y rasoharabashanda. Y karabashabaraya. Reciba liberación. Reciba bautismo con Espíritu Santo. Reciba bautismo con Espíritu Santo. Kirabashto karabashara. Reciba sanidad para su cuerpo. Y rasora harabashira barakanda. Y kanamastore kendo. Y karabashira barabarashanda. Oh rakiribisturi kiramamanda. Endo robasere keira rabasore kenda. Y rababasore keiro babasore keira namasola la la kanda. Rakamble lo baba sole keila la lava sele mekenda y que le mehanda la bashira balahandele que sola mahaira y jalaba haila le sohala mahaila y stohala sole keila la bahama y la bastocanda. Reciba ministración, llenura del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo y la basola kanda. Y rasoharabasabara. Oh, bendito tu nombre. Bendito tu nombre, Señor. Y rabababashanda. Y rabababasturikiribirabashanda. Y kanamashabararakanda rababashanda. Y rababashanda rabakira barabashanda. Y rabashara barakanda. Y rabashara barakanda. Y rabashira kanda rabasore kenda ramashira barakaira. Ahora hable sus lenguas con libertad. Hermana, hable sus lenguas. Kira barabashanda. Y rabashara barakanda. Y rasohara bashara barakanda. Y rababashtore kenda rabashira barakaira. En el nombre de Jesús. Kira barabashanda. En el nombre de Jesús. Reciba. Y rababashanda. Y rakanda rabasore kenda. Y rababashanda rerakanda rabashira. Y kanamashire kirabara. Hable sus lenguas con libertad. Que se puedan oír. Y rababashanda. Que se puedan oír. Vamos. Ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hable sus lenguas. Y rababasanda. Y kanamashira barakanda. Y rasoharabashabarakanda. Y rababashanda. Eso es. Hable sus lenguas. Y rababashanda. Y rakanda rababasara bakanda. Y rokanda rababashara barakaira rababasira kanda. Y rababashiru kirabaramamashira barakanda. O rababasara kendo. Y kanamashira barabarakanda rabashturi kirabarabashanda. Tomen libertad ahora. Hable sus lenguas, abra su boca. Y rababasara kanda rababasore kenda. Y rasora jaira rababashtora kanda. Y rababashanda. En el nombre poderoso de Jesús, reciba llenura, reciba liberación. Y rababashtora kanda. Oh kanamasturi kiribirabashanda. Oh, bendito tu nombre, Señor. Tu nombre sea glorificado en esta hora. Y ramamamashanda rababastore keira.
Y carababashirabar, ahí donde está, reciba, reciba, reciba. Reciba en el nombre poderoso de Cristo. Y rababashirabarabarakanda. Oh, esto no es solamente para los primeros cristianos. Esto es para todo aquel que crea su palabra y crea sus promesas. Oh, rabamamastora kanda rababasorekeiro. Aleluya. 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 Y rabarabashanda. Levantemos alabanza, levantemos alabanza, levantemos alabanza. Y ramana mana 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 bastore kendo rarababa. Y rabarabara. Y rarabastororo baba. Y rabarabashanda rababa. Toro no quiera digno, digno, digno. Santo, santo, santo,
Rabasaya Ninaira. Namatokeira. Sea libre. Rabasaya Ninaira. Libre, libre, libre ahora. Ninamastokeiro. Toda cadena se va. Todo yugo se rompe. Rababasoja Rabamaira. Rabastarina Keira. Levanten sus manos todos, por favor. Si por alguna razón usted hoy no fue bautizado, yo le animo a que venga este sábado a las 9. Venga al ayuno y siga anhelando con todo su corazón que el Señor opere el bautismo, pero tiene que anhelarlo, tiene que buscar. Yo sé que algunos hoy recibieron el bautismo, deben de seguir hablando sus lenguas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y rababashanda, rabakira, barabashanda. Mientras van bajando, oh, el Señor sigue ministrando. Aquellos que están en sus hogares, reciban bendición de parte del Señor. Oh, un fuerte aplauso al Señor, hermanos.